Bien, buenos días y muchas gracias a todos los asistentes por no demorar más el comienzo y intentar terminar en hora bien puntuales. Vamos a dar comienzo a aquellas personas que se unan un poquito más tarde. Luego el vídeo estará disponible para poder volver a retomarlo. Para comenzar, pues nada, presentar a mi compañero John como coordinador de Comunidad por el Clima. Y yo misma, Silvia Tudela, como coordinadora de Empresas por el Clima, vamos a impartir este webinar y vamos a compartir pues una pequeña presentación para que podáis ir siguiendo todo el contenido, pero como os comentábamos, estará disponible posteriormente. En primer lugar, queremos pues un poco daros una introducción de qué es Empresas por el Clima y cómo se engloba dentro de comunidad, muy brevemente, antes de ya pasar a lo que es la herramienta propiamente de Scope 02 y que nos permite hacer el autocálculo de la huella de carbono. Estos son un poco los puntos que vamos a tratar en el webinar de hoy. Por favor, cualquier cuestión que tengáis al respecto podéis indicarla en el chat e intentaremos dar respuesta a lo largo de la presentación. Bien, en primer lugar, pues bueno, entender que Empresas por el Clima es uno de los sectoriales que se engloban dentro de Comunidad por el Clima, junto con Sanidad, Hostelería y Ayuntamientos de Ambición COP. Está centrado exclusivamente para el sector privado, tanto grandes empresas y pymes, independientemente de su actividad y de su sector. Y este acuerdo, este proyecto de Comunidad por el Clima surge a partir del Acuerdo de París en España. Y la iniciativa pues, bueno, está englobada por diferentes actores que recogen tanto al sector privado, a la administración pública y al tercer sector. Como podéis ver en la pantalla, tenemos los logos de las diferentes entidades que forman parte de este grupo impulsor. Y básicamente las iniciativas sobre las que se trabajan es con el objetivo de descarbonizar el sector privado. Más propiamente en lo que respecta a Empresas por el Clima, tenemos unos aliados estratégicos como son CaixaBank, BBVA y Iberdrola, pero siguen también participando y colaborando el resto de entidades que forman parte del grupo impulsor. El primer paso que tenemos que hacer para poder, digamos, usar y poner en práctica estas herramientas que ofrecemos de forma gratuita es adherirnos a Empresas por el Clima. Es muy sencillo. En la página web que veis en este enlace que os facilitaremos, tenéis este formulario y simplemente completando los datos y validando la cuenta podéis ya acceder a vuestro perfil. En este perfil privado de empresa encontraréis estas funcionalidades, pues tanto los datos para el perfil público que están visibles en nuestra página web, la herramienta de Scope 02 que veremos ahora más adelante y otras herramientas pues para el tema de reducir nuestro impacto, cómo comunicarlo, compartir también nuestras historias, dar información de dónde estamos ubicados. Es decir, toda esta información está disponible para que la podáis completar según pues un poco los datos que tengáis interés y según también lo que queráis comunicar y hacer visible. Respecto a la visibilidad y a esta comunicación de las acciones que llevamos a cabo desde las empresas, os invitamos a participar en la convocatoria 10 Madrid Ejemplos Empresariales por el Clima. Es una iniciativa que surgió en 2018, ha ido evolucionando y bueno, actualmente lo que hacemos es seleccionar 10 buenas prácticas de grandes empresas y 10 buenas prácticas de pymes. La propuesta o el calendario previsto para este año es el 16 de mayo. En breves, pues bueno, iremos dando más información. Precisamente el 16 de mayo habrá un webinar de presentación de la convocatoria. Se iniciará este día y estará abierta hasta el 15 de mayo. Es decir, durante estos meses podréis enviar candidaturas para participar y a partir de esta fecha del 15 de septiembre, pues el jurado valorará y hará la selección, ¿vale? Para ya en el mes de octubre hacer un acto de clausura y entregar pues, bueno, los reconocimientos a aquellas 20 empresas que serán seleccionadas. Respecto a esta información, aquellos que queráis pues recibir más información o estar un poco alerta de la apertura de esta convocatoria, mi compañero John acaba de compartir por el chat un formulario para inscribirse ya ahí y recibir este aviso.
Y respecto también, pues bueno, un poco a lo que es el tema de la visibilización y de la actuación, el año pasado Comunidad por el Clima, pues bueno, fue designada como Accelerator de Race to Zero, que es una iniciativa internacional de Naciones Unidas con, bueno, pues un poco con el objetivo eh, de actuar frente a esta acción climática y bueno, pues queremos también un poco ofreceros este asesoramiento y esta información respecto a esta iniciativa internacional y por ello, bueno, pues daros un poco tanto la página web como el email de contacto para aquellos que tengáis interés y también anunciaros que en el mes de junio realizaremos un webinar específico sobre esta iniciativa porque, bueno, nos parece muy interesante que todas aquellas empresas que ya estáis actuando frente a la acción climática, pues bueno, deis un paso más y, y participéis en esta iniciativa a nivel internacional. Y bueno, para no dilatar mucho más, queríamos bueno, pues daros un poco esta información de contexto global y ya pasamos a lo que es la herramienta de Scoop 02. En el marco del evento y de los premios 10+10 ejemplos empresariales. Y en todas estas webinar que vamos a realizar, que es el primero de todos, vamos a hablar de lo que es la huella de carbono y cómo calcularla de forma gratuita y sencilla a través de nuestra herramienta de Scope CO2. Para ello, antes de entrar en materia y de ver cómo es la herramienta y de ver pues bueno, cómo se utiliza, vamos a hablar de lo que es básicamente qué es la huella de carbono, ¿no? Y cómo se mide. Vale. ¿Y qué es la huella de carbono? Pues bueno, sencillamente la huella de carbono es un indicador ambiental que lo que permite es sumar toda la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados en la atmósfera pues debido a la actividad de una organización, de un evento o de un producto. En este caso nos vamos a centrar en la huella de carbono de una organización, ya sea de una empresa grande o de una pyme. En esta imagen que se representa en pantalla, en la imagen de la izquierda lo que tenemos es el efecto invernadero de forma natural. Lo que ocurre en este fenómeno natural, pues bueno, la radiación solar llega a la Tierra la irradia en forma de calor y gracias a la concentración de los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, permiten que se alcance una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, en la imagen de la derecha tenemos lo que es el efecto invernadero, en este caso incrementado por la actividad del ser humano. Dada nuestra actividad, se incrementa la concentración de estos gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la pérdida de calor es menor y se incrementa la temperatura atmosférica. Esto da lugar a lo que es el incremento de temperaturas, dando lugar a lo que conocemos como cambio climático. La huella de carbono, una vez visto lo que es la definición y el concepto, se mide en toneladas de CO2 equivalente. Estas unidades de medida lo que nos permite es tener en cuenta la contribución a mi huella de carbono de todos los gases de efecto invernadero reconocidos por el protocolo de Kioto. Son los que aparecen aquí en pantalla. Es cierto que evidentemente el más conocido y el más común es el CO2, el dióxido de carbono, pero también tenemos el metano, óxido de nitroso y los otros 4 que aparecen en pantalla. ¿Cómo tenemos en cuenta esta unidad de medida de toneladas de CO2 equivalente? Pues bueno, sencillamente teniendo en cuenta cuál es el potencial de calentamiento en 100 años de cada uno de estos gases, podemos calcular cuáles son sus toneladas de CO2 equivalente. En un ejemplo concreto, pues bueno, si tomamos como referencia que emitimos a la atmósfera 1 tonelada de metano, si tenemos en cuenta cuál es su potencial de calentamiento, que es 28, esto querrá decir que 1 tonelada de metano emitida a la atmósfera equivaldrá a 28 toneladas de CO2 equivalente. Sencillamente es una multiplicación teniendo en cuenta cuál es el potencial de calentamiento de cada uno de ellos. Para saber qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para medir la huella de carbono, existen distintas metodologías. Las metodologías pues bueno, más reconocidas a nivel internacional son el GHG Protocol y la ISO 14064. Estas lo que hacen es agrupar las fuentes de emisión en 3 grandes grupos. Serían alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Hay que tener en cuenta que si queremos realizar el cálculo de la huella de carbono, estamos obligados a mínimamente contemplar alcance 1 y alcance 2. Sin embargo, si queremos ir más allá, el alcance 3 es opcional. Hay que tener en cuenta que, bueno, que esto es así si seguimos la metodología del GHG Protocol, ya que la última versión de la ISO 14064 ya establece que el alcance 3 no es opcional, sino que tenemos que contemplar aquellas fuentes de emisión de alcance 3
que sean más relevantes para mi organización. Así que es muy importante tener en cuenta qué metodología seguimos. Y ahora vamos a ver en detalle qué es esto, ¿no? Traducir qué es alcance 1 y alcance 2 y alcance 3, para que podamos entenderlos todo fácilmente. Alcance 1, por definición, son las emisiones directas por fuentes en propiedad de la organización o que son controladas por ella. Esto vamos a ver en concreto qué significa, ¿no? Pues bueno, son el consumo de combustibles fósiles que podemos tener en instalaciones fijas, ya sean en calderas de calefacción, en calderas de agua caliente sanitaria, en grupos electrógenos, cocinas, etc. También dentro del alcance 1 tenemos que tener en cuenta lo que es el consumo de combustibles fósiles, pero en este caso en los vehículos, muy importante, que son en propiedad o que están en renting o leasing por parte de la organización, ¿vale? Estos vehículos se pueden destinar pues, para lo que son transporte de materias, productos, residuos, empleados, etc. También se debe de contemplar dentro de esta fuente de emisión alcance 1 lo que son el consumo de gases extintores de incendios, y por último, el consumo de gases refrigerantes, ya que estos gases refrigerantes pues bueno, están dentro de la instalación de los equipos de climatización o refrigeración que podamos tener, y estos equipos puede ser que en un momento dado haya algún tipo de fuga. Entonces, estas fugas requerirán de que el mantenedor pues, lo solucione, lo arregle y haga una recarga de estos gases refrigerantes. Pues bueno, este tipo de fugas también debemos de contemplarlo dentro de este alcance 1. También queremos destacar que el control periódico de fugas pues bueno, está establecido por un reglamento europeo, que es el que aparece aquí en pantalla, y que según el tipo de instalación que tengamos, estaremos obligados a hacer un control anual o semestral de las fugas o posibles fugas que hayan ocurrido en nuestra instalación. El alcance 2 es mucho más sencillo. El alcance 2 únicamente son las emisiones indirectas por el consumo de electricidad. Por ello únicamente tendré que tener en cuenta cuál es mi consumo eléctrico. Y el alcance 3, ahora vamos a entender el por qué a día de hoy, según el GHG Protocol, sigue siendo voluntario. Y es debido a su complejidad. Es cierto que es complejo recopilar su información, pero es muy relevante incluirlas porque el alcance 3 representa un porcentaje muy elevado de lo que es la huella de carbono de una organización. ¿Y por qué esto es así? Pues bueno, porque por definición son otras emisiones indirectas que son consecuencias de mi actividad, de mi empresa, pero sin embargo ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por mí. Por ello es tan complejo el poder recopilar esta información. Aquí podemos incluir lo que son bienes y servicios adquiridos, como puede ser agua, papel o cualquier otro suministro o servicio suministrado por terceros. Compras de equipos informáticos o inmuebles. La generación de residuos y dónde son tratados, ¿no? También las actividades relacionadas con el transporte por medios subcontratados. A diferencia del alcance 1 que comentábamos, que tenemos que tener en cuenta los vehículos en propiedad o renting o leasing, sin embargo aquí tenemos que tener en cuenta el transporte por medios subcontratados, ya sean para viajes de negocios, para la movilidad de empleados en sus desplazamientos in itinere. Ya sabéis que en itinere pues bueno, es desplazamientos desde sus hogares al centro de trabajo y del centro de trabajo a sus hogares. Y también, por ejemplo, pues el transporte de materiales adquiridos o de productos vendidos. Pero también dentro de esta alcance 3 podemos contemplar lo que son activos arrendados o franquicias. Vale, una vez visto pues bueno, lo que es la huella de carbono, las metodologías que existen y lo que significa alcance 1, alcance 2 y alcance 3, vamos a ver pues bueno, cómo podemos calcularla, ¿no? ¿Qué necesitamos para calcular cuáles son las toneladas de CO2 equivalente? Y para ello existen lo que se conocen como factores de emisión. Los factores de emisión sencillamente nos permiten saber, pues bueno, según los consumos que ha tenido de electricidad en kilovatio hora o consumo de gasolina en litros, por ejemplo, lo podré multiplicar por este factor de emisión que me dará como resultado los kilogramos o toneladas de CO2 equivalentes correspondientes a ese consumo. Estos factores de emisión son publicados por organismos reconocidos que se basan en estudios que evidencian cuál es la contribución en toneladas de CO2 equivalente según los consumos de cada uno de ellos, y tenemos distintos organismos internacionales a los que podemos recurrir. En el caso de España tenemos la Oficina Española de Cambio Climático y la CNMC,
que periódicamente publican factores de emisión aplicables a nuestro territorio, pero también tenemos otros organismos internacionales, como sería el caso de DEFRA en Reino Unido o ADM en Francia. A modo de ejemplo, para que lo veáis claramente, tenemos aquí los factores de emisión de lo que sería el gasóleo y la gasolina. Lo que quiere decir es que por cada litro de gasóleo que consumo, emito a la atmósfera 2,52 kilogramos de CO2 equivalente. Sin embargo, por cada litro que consumo de gasolina, emitiré a la atmósfera 2,249 kilogramos de CO2 equivalente. Sencillamente, con una multiplicación del consumo frente a este factor de emisión, podréis saber cuál es la contribución en emisiones a la atmósfera. Y ahora bien, una vez visto ya lo que es la introducción de los conceptos generales, vamos a ver pues nuestra herramienta Scope CO2, que como comento, es una herramienta sencilla, intuitiva y de libre acceso para todos los adheridos a empresas. Vamos a ver paso por paso cómo podéis llegar a hacer vuestro propio cálculo de huella de carbono de vuestra organización. Lo primero de todo será que accedáis al enlace que aparece aquí en pantalla, que os llevará a la herramienta Scope CO2 y os pedirán que en caso de que no estéis registrados, os registréis una cuenta de forma sencilla en la que indiquéis nombre, empresa, usuario y contraseña. Daríamos a crear cuenta y ya podríais acceder a vuestro perfil. Una vez accedéis a vuestro perfil, os aparecerá esta pantalla en la que explican, pues bueno, cuál es el objetivo de esta herramienta, cuáles son los alcances que contemplamos y también importante, esta herramienta está basada en la metodología GHG Protocol. Por ello, el alcance 3 no es obligatorio, pero sin embargo, dada su relevancia, lo incluimos en esta herramienta para que en la medida de lo posible pues bueno, podáis ir mejorando año a año y vayáis incluyendo las fuentes de emisión de alcance 3. Daríamos a acceder. Y ya tendríamos aquí, digamos, el árbol de navegación donde nos aparecen los datos, cálculos y análisis. Pincharíamos en cálculos y tenemos, como veis, varias opciones. La herramienta no solo nos permite calcular la huella de carbono de la entidad, de la organización, sino también nos permitiría calcular la huella de carbono de un evento. Sin embargo, en este webinar de hoy vamos a hablar únicamente de lo que sería el cálculo de huella de carbono de entidad. Bueno, para verlo de forma más sencilla, vamos a suponer un ejemplo de una empresa con los datos que aparecen aquí en pantalla. Serían pues, una empresa que tiene 11 empleados, con una superficie de 800 metros cuadrados, consume gas natural para calefacción, tiene control de fugas de gases refrigerantes, ha utilizado un extintor por un incendio o un pequeño conato de incendio que ha sufrido, tienen coches en propiedad para viajes y visitas comerciales y tienen una furgoneta también en propiedad para reparto y compras. Esto digamos que sería lo que vamos a contemplar en el alcance 1. El alcance 2, como ya sabemos, únicamente sería el consumo eléctrico. Y en el alcance 3, en este ejemplo vamos a contemplar lo que sería el consumo de agua, consumo de papel, la generación de residuos, únicamente en este caso plásticos de embalaje, y la realización de viajes para captar nuevos clientes y proveedores. Vale. Si pinchamos en cálculos, la primera pantalla que nos aparece sería la de información general. Como es la primera vez que accedemos, nos pedirá que indiquemos cuál es el nombre de mi organización, que indiquemos, muy importante, cuál es el año que quiero hacer el cálculo, ya que el cálculo de huella de carbono se hace sobre un año natural y además tiene que ser sobre el último año natural que se ha cerrado. Es decir, necesito tener toda la información de los consumos de enero a diciembre. Por ello, a fecha de hoy, no podemos realizar el cálculo de la huella de carbono de 2024, sino que tendremos que realizarlo como pronto del año 2023. También hay que tener en cuenta que, como os he comentado, los factores de emisión publicados por la Oficina Española de Cambio Climático se publican de forma anual. Sin embargo, esta publicación no se hace a inicios de año, sino se hace hacia el mes de mayo-junio. Por lo tanto, si queréis realizar el cálculo de huella de carbono del año pasado, del 2023, lo podéis ir haciendo. Sin embargo, tenéis que tener en cuenta que en el momento que actualicemos los factores de emisión, puede ser que el resultado final de vuestra huella de carbono se vea alterado, ¿no? Simplemente por esta actualización de factores. También nos piden en esta pantalla que indiquemos si son datos reales o estimaciones, el país donde se ubica. Esta herramienta está focalizada a nuestro territorio nacional y que indiquemos la superficie y el número de empleados.
daríamos a guardar y ahora ya sí que sí, vamos a entrar, digamos, en materia y vamos a ver toda la información que necesitamos recopilar e incluir en esta herramienta para poder hacer el autodiagnóstico de mi huella de carbono. El árbol de navegación que tenemos ahí es el que aparece en pantalla, que vemos que incluye todo el alcance 1 y alcance 2, y para el alcance 3 se incluye lo que es consumo de agua, papel, residuos, desplazamientos por medios externos, transporte por terceros y, por último, desplazamientos sin itinere. Vamos a ver en primer lugar, vamos a ir paso por paso y vamos a ver en primer lugar lo que sería el alcance 1, que recordamos una vez más que es un alcance obligatorio. Por ello debemos de contemplar cada una de las fuentes de emisión. El primero de todo sería el consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas, en el que, bueno, aquí tenemos un ejemplo que hemos dicho que sería que consumimos gas natural para calefacción. Entonces lo que haríamos es darle a añadir combustible y nos aparecería este desplegable con todas las opciones de combustible fósil que existen. Pues en este caso tendríamos que seleccionar la opción de gas natural. Pinchamos en gas natural y se nos abriría esta pantalla. En este caso, al ser gas natural, nos piden que indiquemos la referencia del contador, lo que se conoce como CUPS, y pues bueno, simplemente es por si en el caso de que nuestra oficina o nuestra empresa disponga además de un contador, pues podamos tenerlo claramente identificado a cada uno de ellos. También nos solicitan que indiquemos cuál es su uso, pues en este caso hemos dicho que el uso de gas natural es para calefacción. Y ahora sí que lo que es importante para poder hacer el cálculo es que indiquemos cuál es mi consumo a lo largo de todo el año en kilovatios hora. Aquí lo que podéis hacer es incluir el consumo, pues según dispongáis las facturas, si la disponéis mes a mes, la podéis introducir mes a mes o de forma trimestral, o incluso, como es el caso de este ejemplo, si disponéis de un control interno y sabéis cuál ha sido el consumo total en kilovatios hora de todo el año, pues para evitar picar mes a mes, lo que podemos hacer es incluir el consumo total de todo el año en el mes de diciembre, como hemos hecho en este ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una factura puntual para que tengáis en cuenta dónde podemos encontrar los consumos, ¿no? Pues bueno, en este caso sería el consumo de gas natural por un periodo que va desde el 22 de mayo hasta el 23 de julio y el consumo total serían 90 kilovatios hora. Pues estos son los consumos que tenemos que ir revisando de cada factura para poder incluirlo en esta herramienta. Y ahora, una vez que damos a guardar, nos aparecería esta pantalla donde ya aparece reflejado el consumo de gas natural que he incluido. También destacar que aquí la herramienta es una herramienta que te permite no hacerlo todo de vez, sino que podemos ir haciendo, pues bueno, de manera periódica o puntual, ya que si pinchamos en este botón nos permite evitar, también si damos al botón de la X nos permite eliminar la totalidad del consumo, o también, evidentemente, podemos añadir otro consumo de combustible que podamos tener. Una vez visto esta primera fuente de emisión de alcance 1, ya veis que sencillamente es el consumo de combustible fósil, revisar mis facturas e incluirlo en la herramienta. La siguiente fuente de emisión de alcance 1 sería el consumo de gases refrigerantes. Aquí hemos supuesto que en este caso, pues bueno, tengo un control de fugas por un mantenimiento externo y veo que durante el año, en este caso 2020, hubo una fuga del gas del R410A con una cantidad de 3 kilogramos. ¿Cómo lo incluyo? Pues bueno, sencillamente tenemos que pinchar en este desplegable donde nos aparecen un listado de todos los gases refrigerantes más comunes que se comercializan y pues bueno, buscar si se encuentra el nuestro. En este caso hemos dicho que es el R410A, lo seleccionaríamos y lo siguiente sería revisar todos los albaranes o todas las partes de mantenimiento que hayan podido surgir durante el año y ver si en estas partes de mantenimiento, ya que es un requisito legal, ver si se refleja si ha habido algún tipo de recarga. En este caso, en este ejemplo, vemos que sí, vemos que en el concepto se incluye el gas R410A y que además se incluyen que las unidades son 3 kilogramos. Sencillamente damos a guardar y ya nos aparecerá aquí contemplado el consumo de gases refrigerantes, en este caso de esta tipología de gas y de esta cantidad.
El siguiente punto de alcance 1, como hemos visto anteriormente, sería el consumo de gases extintores. Aquí, bueno, lo que siempre decimos, lo deseable sería que no hubiera ocurrido nada a lo largo del año, ¿no? Ya no sea un incendio o un simulacro. Si no ha ocurrido ninguna de ellas dos, esta pestaña pues la dejamos en blanco y no se incluye nada. También destacar que únicamente, como decía, hay que incluir el consumo o el uso de gases extintores por incendio o por simulacro. Pero, por ejemplo, por normativa, estamos obligados a cada 5 años a hacer un retimbrado con un mantenedor externo que está autorizado a ello. Y en este caso no lo incluimos porque este retimbrado se hace en las propias instalaciones de nuestro proveedor y que además a priori debe hacerlo en condiciones adecuadas para evitar que estos gases sean liberados a la atmósfera. Por ello únicamente incluiremos si hemos tenido algún tipo de problema con un incendio o algún simulacro. En este caso hemos supuesto que sí, que hemos tenido, pues bueno, un simulacro, vamos a decir, no vamos a ser negativos ni catastrofistas, ha sido simplemente un simulacro. Y en este caso decimos que hemos utilizado un extintor que usa CO2, pero como veis aquí en el desplegable, pueden ser extintores de cualquier otro tipo. En este caso seleccionamos el de CO2 y la cantidad de este extintor son 5 kilogramos. Lo indicamos, damos a guardar y ya nos aparecerá recogido este consumo. Y por último, la última fuente de emisión que nos queda por contemplar dentro del alcance 1 son los vehículos en propiedad. Aquí, bueno, ya aparece en la nota aclaratoria, se hace especial mención de que tienen que ser vehículos propios, ya sean en propiedad, en renting o en leasing. Pero lo que decíamos, los vehículos que son subcontratados o que son utilizados por terceros, eso serían dentro del alcance 3, ¿vale? Aquí únicamente incluimos los vehículos que son propios. Hemos comentado inicialmente que aquí suponemos que tenemos un coche pues bueno, para realizar desplazamientos profesionales, ya sean para visitas de cliente o para una visita comercial. Vale, suponemos que este vehículo consume diésel. Entonces, por lo tanto, como vemos aquí en pantalla, lo primero que nos pide es que indiquemos qué tipo de combustible consume mi vehículo y luego tenemos tres opciones. Que indiquemos cuál es el kilometraje recorrido durante el año, los litros consumidos o el coste económico. No tenemos que indicar los tres campos, simplemente tenemos que indicar uno de ellos en función de la información que dispongamos. Lo interesante sería que dispongamos del consumo en litros, ya que digamos que es el que nos permite aplicar un factor de emisión pues más exacto, ¿no? Pero si no disponemos del litro, podemos utilizar los kilometrajes recorridos o en última instancia lo que la mayoría de organizaciones sí o sí tiene controlado es el coste económico. Entonces, la herramienta nos da la opción de una de las tres. En este caso, seleccionamos el consumo diésel y como veis aquí en pantalla, ya daríamos a guardar y hemos incluido, por un lado, el consumo del coche que consume diésel y que ha recorrido 20.000 kilómetros y por otro lado, una furgoneta que consume en este caso gasolina y que hemos recorrido unos 10.000 kilómetros. Vale, una vez visto el alcance 1, que ya veis que, bueno, que son 4 fuentes de emisión que tenemos que contemplar, vamos a pasar a lo que es el alcance 2, que es mucho más sencillo. Porque el alcance 2, recordamos que es un alcance obligatorio, como es el caso del alcance 1, pero en este caso únicamente se refiere al consumo eléctrico. Vale, pinchamos en el consumo eléctrico y aquí nos aparece la información que nos solicitan. El caso del consumo eléctrico es un poco más especial por lo que vamos a ver ahora. También nos solicitan que indiquemos la referencia del contador o CUPS, al igual que el contador de gas natural, simplemente es por tener un control de los contadores que dispongo en mi organización. También nos pedirá cuál es el uso que utilizamos, pero lo que es más relevante, nos va a pedir cuál es la comercializadora con la que trabajamos. ¿Por qué es relevante esto? Pues bueno, en función de la comercializadora que tengamos contratada y en función del mix eléctrico de producción que tenga cada una de ellas, el impacto que va a tener mi consumo sobre la huella de carbono va a ser mayor o menor. Y me explico. Esto quiere decir
que el factor de emisión que utilicemos será más grande o más pequeño. De manera que si tengo contratada una comercializadora que es 100% de energía renovable, el factor de emisión que voy a aplicar es cero, porque al provenir de fuentes renovables no se emite a la atmósfera y por tanto todo mi consumo de energía eléctrica, el impacto que va a tener sobre la huella de carbono es cero. Sin embargo, si tengo contratada una comercializadora que su mix eléctrico tenga un 10, un 20 o un 30% de garantía de origen, de 100% renovable, lo que va a ocurrir es que pues bueno, el factor de emisión sea mayor y por lo tanto sí que tenga un impacto en mi huella de carbono. Esto es por un lado. Digamos, puedo tener contratado una comercializadora 100% renovable y de esta manera sé que no voy a tener ningún tipo de impacto sobre la huella de carbono. Sin embargo, existe otra opción que es, tengo contratada una comercializadora que en su mix de producción no es 100% renovable, pero sin embargo yo puedo solicitarle por contrato el decirle, vale, yo quiero trabajar contigo, no produces el 100% de energía renovable, pero quiero que me garantices que todo el consumo que voy a tener yo durante el año contigo va a provenir de fuentes renovables. En ese caso, por ello, vemos la pestaña aquí que pone ¿dispones de garantía de origen? En este caso sería esa casuística, ¿no? De decir, pues sí dispongo. Por ejemplo, tengo contratado con Iberdrola o con Endesa o con cualquier comercializadora, eh, no tiene en su mix eléctrico 100% renovable, pero sin embargo yo tengo un contrato con ellos que me dice que sí. Entonces, en este caso indicaríamos que sí disponemos de garantía de origen y luego también muy importante que indiquemos el porcentaje. Es decir, en función de tu tamaño y del consumo que tengas a lo largo del año, quizás no tiene la capacidad de garantizarte el 100%, pero sí garantizarte que el 50% de tu consumo va a provenir de fuentes renovables. Pues por ello la herramienta te pide ese tipo de valores. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y es lo más importante en cuanto al alcance 2 y consumo eléctrico, porque luego sencillamente es igual que lo que hemos visto en los casos anteriores, es indicar el consumo que he tenido a lo largo del año. Lo mismo, podemos hacerlo en función de cómo dispongamos las facturas, mes a mes o de forma trimestral, o bien, si tenemos el consumo total de todo el año, podemos reflejarlo únicamente en el mes de diciembre y evitamos tener que picar mes a mes cada uno de ellos. Vale, aquí otro ejemplo simplemente para que veáis dónde se refleja en este tipo de facturas el consumo en kilovatios hora. Vale, una vez que damos a guardar, pues bueno, ya aparecería reflejado este ejemplo donde hemos consumido energía eléctrica, ¿no? También es interesante destacar que esta herramienta nos permite incluir otro tipo de energía. Es decir, por ejemplo, puede ser que en la azotea de mi empresa tenga placas fotovoltaicas y por lo tanto tenga una parte de mi consumo que soy capaz de autoabastecerme, ¿no? Pues bueno, aquí es verdad que no se va a ver reflejado en la huella de carbono, pero sí que es relevante incluirlo porque de esta manera podrás comunicar y poner en valor el hecho de que yo consumo, por ejemplo, 1000 kilovatios hora, pero soy capaz de autoabastecerme con energía renovable 500. Por lo tanto, solo requiero de que me suministre un tercero una parte que sería el 50% en este caso, ¿no? Entonces, por ello, es importante, si es vuestro caso, que lo indiquéis aquí, pues por poner en valor pues bueno, el esfuerzo que habéis hecho económico y vuestra contribución a la lucha contra el cambio climático con este tipo de acciones. Vale, y ahora una vez visto el alcance 1 y alcance 2, que insisto, son los alcances obligatorios que debemos de incluir sí o sí si queremos hacer la huella de carbono, vamos a ver el alcance 3, que según la metodología que seguimos, que es el GHG Protocol, no es obligatorio, es opcional, pero sin embargo es muy relevante dado la importancia que tiene sobre la huella de carbono. En este caso hemos incluido las fuentes de emisión que consideramos que son relevantes e interesantes, pero a su vez que puede ser más o menos sencillo conseguir la información. Son los que tenemos aquí en pantalla y ahora vamos a ir viendo punto por punto qué es la información que necesitamos. El primero de todo sería el consumo de agua. Sencillamente lo que nos pide es que indiquemos para el periodo de consumo, que como hemos dicho tiene que ser el año natural, indiquemos el consumo, en este caso en metros cúbicos.
Bueno, perdona, en litros, porque lo normal, estoy leyendo la nota que ponemos aquí y ahora me he liado. Vale, lo normal es que en nuestras facturas en España, lo normal es que se refleje en metros cúbicos, ¿vale? Que es lo que nos solicita la herramienta, metros cúbicos. Sin embargo, por diversos motivos puede ser que dispongamos los consumos en litros. Por ello, lo que pone aquí en la nota aclaratoria arriba es que en caso de que dispongamos en litros, debemos de dividirlo para 1000 para pasarlo a metros cúbicos, ya que la herramienta requiere de los consumos en estas unidades. Pues en este ejemplo, suponemos que hemos consumido durante todo el año 6.421 metros cúbicos. También en esta herramienta facilitamos que si disponéis de jardines o huertos y el consumo de agua no está incluido en las facturas que acabamos de ver, pues que podáis incluirlo en esta pestaña. Sin embargo, si tenéis jardines y el consumo de agua ya está recogido y reflejado en las facturas de agua, pues no habría que incluirlo. Únicamente estaría incluido en lo que acabamos de ver. Vale. El siguiente punto de alcance 3 es el consumo de papel. En este caso, la información que nos piden es que indiquemos cuál es el formato de papel, cuál es la tipología, el gramaje y la cantidad. Formato de papel, en cuanto a cuál es su tamaño, pues bueno, el más común, el tamaño de un folio, sería el DIN A4. Tipo de papel, muy relevante, como podemos suponer, el papel virgen tiene mayor impacto que lo que sería el papel reciclado. Y luego el gramaje, que esto también se indica en las propias compras, se indica cuál es el gramaje por folio, que suele ser 80 gramos. Y que indiquemos la cantidad. En este caso, la cantidad que tenemos que indicar es el número de folios. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, sabiendo el número de paquetes que he comprado en el año o que he consumido en el año y sabiendo cuántos folios contiene cada uno de estos paquetes, pues bueno, con una multiplicación podré saber cuál es el número de hojas totales que he consumido en ese año. En este ejemplo, suponemos que hemos consumido DIN A4, tanto de tipología virgen como tipología reciclado, y las unidades que aparecen en pantalla, pero también que hemos utilizado carteles que son tamaño DIN A3, en este caso de tipo virgen. Bueno, una vez visto el consumo de agua y consumo de papel, que como podéis ver es bastante sencillo porque únicamente, al igual que el resto de casos, es consultar nuestras facturas y volcar en los consumos que tenemos en esta herramienta. Ahora sí que vamos a ver pues bueno, las siguientes fuentes de emisión que son muy importantes y muy relevantes, pero que es cierto que quizás es un poco más complejo por su control periódico, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los residuos. En este caso, pues bueno, en función de la naturaleza y la tipología de vuestra organización, pues estaréis obligados o no, por requisito legal, de tener un control anual de lo que generáis. Si sois una pequeña oficina, estaréis exentos y por ello digo que quizás es un poco más complejo el tenerlo controlado. Sin embargo, es interesante que año a año pues seáis más ambiciosos y seáis capaces de tener un control exhaustivo de lo que generáis de residuos para luego poder contemplarlo dentro de esta herramienta en el cálculo de vuestra huella de carbono. En esta herramienta, si pincháis en el desplegable, veis que tenemos clasificados los residuos como residuos no peligrosos y también como residuos peligrosos. Intentamos abarcar toda tipología de residuos y tenéis que, pues bueno, intentar ajustarlo según el residuo que tengáis, pues ajustarlo a las características o al tipo que se indica aquí. En este caso hemos supuesto que esta empresa genera residuo no peligroso de plástico de embalaje, por ello pincharíamos en este caso e indicaríamos la cantidad. Damos a guardar y ya nos aparece aquí pues, que hemos generado plástico de embalaje en un total de 1,2 toneladas. Si tenéis otros residuos, pues daríamos a añadir residuo, seleccionaríamos la tipología en cuestión e indicaríamos la cantidad. Ya veis que aquí el manejo de la herramienta en sí es muy sencillo, digamos que lo complejo o lo relevante es el trabajo fuera de la herramienta de recopilar todos los datos necesarios. Ya os digo, si sois una organización que estáis obligadas por requisito legal a contemplarlo, pues bueno, simplemente será ir a esa declaración anual o a ese control interno anual y volcarlo aquí. Y si no, pues lo ideal sería que detectéis esta oportunidad y que de cara a próximos años pues tengáis un control más exhaustivo de los residuos que generáis.
Vale, el siguiente punto sería el de desplazamientos por medios externos, que si pinchamos y damos a añadir desplazamiento, nos aparecerán todas estas alternativas. Tenemos autobús, coche, ferry, motocicleta, taxi, tren, vuelo, etc. Este caso son desplazamientos por medios externos, pero son desplazamientos profesionales, es decir, un viaje de negocio, ya sea un viaje de negocio a una reunión, a una formación, a una visita de cliente, que no lo realizo con mis vehículos propios de la empresa, sino que lo realizo por medios externos. Y en este caso vamos a ver un ejemplo que sería pues un vuelo, ¿no?, que he tenido que realizar. En este caso, supongo un viaje que he tenido que hacer de Madrid a Mallorca. La herramienta, la información que nos pide es que indiquemos cuál es el kilometraje, cuál es el tipo de vuelo, cuáles son los números de pasajeros que lo han realizado, la clase, es decir, si es turista o business. Evidentemente la clase turista tendrá menor impacto que la de business, y el trayecto, si es ida y vuelta o solo ida. Bueno, lo lógico será, ¿no?, que si has ido por motivo de trabajo tendrás que volver, por lo tanto será siempre la opción de trayecto ida y vuelta. Y a la vez, la herramienta nos permite, para que no tengáis que buscar manualmente cuál es el kilometraje del vuelo entre la ciudad de origen y la ciudad de destino, en esta herramienta podéis indicar aquí cuál es el origen y el destino, en este ejemplo, Madrid y Mallorca, y automáticamente la herramienta te dice cuál es la distancia recorrida, ¿no?, que son 575 kilómetros. Daríamos a guardar y sencillamente pues, nos aparecería, en este caso, como aparece aquí en pantalla. ¿Que hemos realizado un desplazamiento en tren? Pues también tendremos que incluirlo en tren, incluyendo también la misma información. Los kilometrajes recorridos, pasajeros, clase y si es un trayecto de ida y vuelta. Evidentemente, para evitar, si sois una organización que realizáis muchos viajes, no tenéis que picar uno por uno, sino pues bueno, puedo hacer, si tengo un control de todos los vuelos que he realizado a lo largo del año, pues bueno, puedo hacer un sumatorio de los kilometrajes recorridos y hacerlos, eso sí, por tipología de clases turista o clase business. Y también importante que si lo hacemos de forma integrada y sumamos todos los kilómetros, no podremos indicar ida y vuelta, tendremos que indicar únicamente ida, ¿no?, digamos, porque si no estaríamos contabilizándolo por dos. Y lo mismo con el tren o con el autobús. Para evitar tener que picar uno a uno, podemos hacerlo de forma agregada. Y lo mismo que para residuos. Si detectáis en este caso de que vuestra organización no tiene un control exhaustivo de estos viajes, pues también puede servir esto como oportunidad de mejora, ¿no? Decir, vale, a día de hoy no dispongo de estos datos para incluirlo en mi huella de carbono, pero de cara a los próximos años voy a tener un control interno para poder contemplarlo en los próximos años. Vale, ya va quedando menos. El siguiente sería transporte por terceros. En este caso, transporte por terceros, no de empleados o de personas, digamos, sino de productos y materias primas, ¿vale? Que tengo subcontratado, pues por eso, por un servicio externo. En este caso, las opciones que dispongo son barco, furgoneta, tren, vehículo pesado y vuelo. Vamos a suponer que tengo subcontratado un servicio que utiliza furgoneta, pincharíamos en furgoneta y la información que nos aparece es la que aparece aquí en pantalla, que indiquéis cuál es el tipo de combustible que utilizan. Es cierto que al tratarse de un servicio subcontratado, lo más probable es que no sepamos qué tipo de combustible utiliza. Por ello está la opción de desconocido. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que podemos tener capacidad de influencia, ¿no? Es decir, yo puedo llegar en un momento dado, evidentemente, en función de las capacidades que tenga la organización y de la capacidad de influencia que tenga sobre sus proveedores, puedo llegar a decirle, oye, si quieres trabajar conmigo, necesito que tu flota de transporte pues, tenga medidas de descarbonización, ¿no? Como puede ser vehículo eléctrico, vehículo híbrido, etcétera. Pues bueno, también es una manera de que tomemos conciencia de todo lo que podemos llegar a actuar. Pero bueno, en este caso suponemos que desconocemos el vehículo e indicamos los kilometrajes recorridos. Una vez visto el transporte por terceros, que ahí sí que reconocemos que es donde está uno de los puntos más difíciles de contemplar, sobre todo lo que decimos en función de la actividad que realicéis,
puede ser que el transporte por terceros pues sea muy amplia, ¿no? Que no tengáis un único servicio, que tengáis varios, que recorran una gran barbaridad de viajes, pues bueno, entendemos que es muy complicado de controlar, pero también sabemos que existen herramientas, existen controles que pueden permitirte el tener un control más exhaustivo de los desplazamientos que hago a lo largo del año por servicios subcontratados, ¿no? Pues bueno, también lo que decía, la intención de esto no es tanto que la primera vez que os animéis a hacer el cálculo de huella de carbono ya abordéis todo, ojalá que sí, sea posible, pero que cuando lo intentéis seáis capaces de detectar oportunidades de mejora que año a año vayáis mejorando y vayáis, pues eso, contemplando. La última fuente de emisión que teníamos que contemplar es el de desplazamiento sin itinere, que como decía es el desplazamiento que realizan los empleados desde su hogar de trabajo perdón, desde sus hogares hasta el centro de trabajo y del centro de trabajo a sus hogares. Aquí lo más sencillo es que podáis realizar una encuesta a todos los empleados donde os indiquen cómo se desplazan en su día a día al centro de trabajo, si es a pie, autobús, bicicleta, coche, metro, motocicleta, tranvía o tren de cercanías, por ejemplo, para que indiquéis cuáles son los kilometrajes que recorren lo que decimos. No uno a uno, pero sí que podáis agregar. Pues bueno, de 200 empleados, 20 vienen a pie, 50 vienen en autobús y el kilometraje total. ¿Esto por qué es importante? Pues bueno, también pueden servir para hacer políticas a nivel de organización en la que digamos, pues bueno, podamos fomentar transporte más limpios, ¿no? Vale, una vez que hemos obtenido la fotografía de lo que es la huella de carbono, no os podemos quedar únicamente con ese número, ¿no? Con ese indicador, sino que lo que tenemos que hacer es analizar los resultados. Para ello, la herramienta nos permite pues obtener la huella de carbono total, pero también por fuentes de emisión. De manera que en este caso vemos que la huella de carbono son 52 toneladas de CO2, pero también lo más importante, vemos que en este ejemplo, que evidentemente no es un ejemplo muy realista, el mayor peso que tiene es el consumo de papel con un 42%, el consumo de electricidad y gases refrigerantes. Esto, lo importante de este análisis, nos permite saber cuál es mi impacto, pero lo más relevante, cuáles son las fuentes de emisión más significativas. De esta manera, cuando luego definamos un plan de descarbonización, deberemos de actuar en aquellos que son más relevantes para mi organización. De esta manera, podré tener un mayor impacto en la reducción de mi huella de carbono. La herramienta también nos da los resultados agregados por alcances y también nos presentan distintos indicadores. Y bueno, por último también queríamos destacar que tenemos la versión para imprimir, de manera que esta información que aparece en la pantalla en la web podéis descargarlo en formato de un pequeño informe, de manera que podáis tenerlo también pues, disponible ya sea en PDF o en versión impresa. Vale, como decía, ¿por qué es importante este análisis? Porque bueno, sabemos que el cálculo de huella de carbono es el primer paso para saber cuál es mi impacto. Puedo analizar cuáles son las fuentes de emisiones más significativas, pero lo más relevante y lo más importante es que tengo que definir un plan de reducción. Este plan de reducción tiene que ser, pues eso, lo más adaptado a mi realidad según lo que he obtenido en ese análisis de resultados. Por ello, lo definimos como el segundo paso obligatorio después del cálculo. Para ello, a nosotros nos gusta definir tres tipos de niveles: de mayor dificultad, perdón, de menor dificultad y menor impacto a mayor. El nivel 1 serían las que tienen menor complejidad y, por lo tanto, un menor impacto. Pues, por ejemplo, podría ser, como decíamos, el contratar una comercializadora eléctrica 100% renovable, que en este caso, bueno, es, es de baja dificultad, pero tiene un gran impacto, porque como veremos, pues puede tener un gran peso sobre la huella de carbono. El nivel 2 sería un paso más allá, pues por ejemplo, ya sería contratar un servicio de mantenimiento externo para el control de fugas de gases refrigerantes. Pues bueno, aquí ya sí que me requiere de un desembolso económico periódico y un mayor esfuerzo, pero también tiene un buen impacto. Y el nivel 3 ya sí que requiere de mayor planificación y mayor inversión, como puede ser renovación de flota de vehículos o renovación de equipos. Vamos a ver un ejemplo rápido en el que ponemos que en este ejemplo que hemos visto anteriormente va a pasar a contratar una comercializadora 100% renovable, va a tener un plan de mantenimiento de fugas de gases refrigerantes
y va a cambiar los viajes en avión por reuniones en videoconferencias, ¿no? Y muy importante, sensibilizando a todos los empleados para poder conseguir el éxito de este plan. Bueno, pues lo que vemos es que aplicando, si os recordáis, el resultado que teníamos anteriormente, que eran 52 toneladas de CO2, pues bueno, aplicando estas simples medidas, que ya veis que son muy sencillas, hemos conseguido reducir 30 toneladas de CO2, lo que significa una reducción del 42% de mi huella de carbono. Simplemente contratando una comercializadora 100% renovable, controlando las fugas de gases refrigerantes y, en la medida de lo posible, sustituyendo los viajes de avión por reuniones en teleconferencia. Con esas tres acciones que son muy sencillas, conseguimos reducir hasta un 42%. Vale, y por último queremos hablaros de la compensación. Es un tema que actualmente pues, está muy controvertido porque lo que siempre queremos destacar es, tienen un rol importante, pero es el último paso. Es decir, tengo que calcular para conocer mi impacto y definir un plan de reducción para reducir mi huella de carbono. Y en última instancia, con el paso de los años, cuando ya vea que hay emisiones residuales que soy incapaz de reducir por el tipo de empresa que tengo, pues bueno, siempre vamos a tener un impacto. Ya para poder alcanzar el compromiso de ser neutros en carbono, puedo llegar a compensar. ¿Y qué es compensar? Pues bueno, sencillamente compensar es dar un aporte económico que sea equivalente a las toneladas de CO2 de mi huella de carbono a proyectos que se encargan de retirar esas toneladas de CO2 de la atmósfera por otras vías. Esos tipos de proyectos, pues bueno, pueden ser de reforestación o deforestación evitada o, por ejemplo, de energías renovables o de eficiencia energética. ¿Vale? Estos proyectos de compensación, evidentemente, pues bueno, están validados y certificados por distintos estándares, distintos organismos internacionales, como pueden ser el VCS o el Gold Standard. Pero lo que decimos es el último paso. Digamos que no podemos afirmar que somos neutros en carbono por el simple hecho de calculo mi huella de carbono y pago para compensarla. No, necesariamente es definir y realizar un plan de descarbonización, un plan de reducción. Y en última instancia, con el paso de los años, compensaré mis emisiones residuales. Y ya como conclusiones, por cumplir con la hora que teníamos establecida, como conclusiones finales, lo que hemos ido viendo a lo largo de este webinar es que la huella de carbono es un indicador básico para la descarbonización, ya que es el primer paso necesario. Si no mido, no puedo conocer, y si no conozco, no puedo actuar. Por ello, la huella de carbono es indispensable como primer paso en el camino hacia la descarbonización. También nos permite tener una visión general sobre los consumos de la empresa. Por lo tanto, no solo en términos de huella de carbono y descarbonización, sino también nos va a permitir reducir costes y mejorar procesos, ya que la mayoría de acciones que podemos llevar a cabo para reducir las emisiones suelen ir encaminadas a eficiencia energética. Por lo tanto, si reduzco los consumos, reduzco las emisiones y, por lo tanto, es un win-win, ¿no? Digamos, reduzco, por un lado, mi contribución al cambio climático, pero también reduzco mis costes económicos. Una vez más, reducir es el objetivo tras el cálculo. La sensibilización es clave para el éxito del plan de reducción que definamos. Por ello, debe estar comprometida toda nuestra plantilla que forma la empresa, desde la dirección con su rol de liderazgo hasta los mandos intermedios o la parte, digamos, de empleados, que también pues, tienen que estar todos bajo su rol, asumir el compromiso con el plan de reducción. Y una vez más, compensar es la última opción, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con afirmar que somos neutros en carbono por el simple hecho de calcular y compensar, ya que esto, pues bueno, ya viene la directiva europea que esto va a ser ilegal. Y nada, por último, bueno, agradecer una vez más vuestro interés y participación en este webinar. Tenéis aquí disponible nuestro contacto, tanto el email genérico de empresas como el de Silvia y el mío personal, por si tenéis algún tipo de duda a la hora de que utilicéis la herramienta, pues encantados de poder ayudaros. También os animamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales de Comunidad por el Clima, que es donde abarcamos todas las iniciativas que hemos comentado.
Y bueno, tenemos 5 minutos. Veo que en el chat hay varias consultas. Silvia las ha ido recopilando, por lo tanto, si os parece, en estos 5 minutos voy a intentar dar respuesta a cada una de ellas. Creo que va a ser un poco difícil, pero bueno, voy a intentar dar respuesta a la mayoría de ellas. Y si no, lo dicho, tenemos nuestros contactos y encantados de poder solventar cada una de ellas, ¿vale? Vale, a ver. Vale, la primera de todas que tenemos recopilada es sobre Noelia Manresa en cuanto a por qué el consumo de agua se incluye en el alcance 3 como un bien adquirido o suministro si realmente es un consumo operativo como puede ser el gas para una cocina. Vale, en este caso es una pregunta bastante recurrente y es por el hecho de la capacidad que tienes tú de decidir. Es decir, el consumo de agua en España el suministro proviene, digamos, por parte pública, ¿no? Es decir, si vivo en Zaragoza, pues va a ser el ayuntamiento que se va a encargar de este suministro. Por lo tanto, mi capacidad de decisión, digamos que es nula, más allá de pues, intentar reducir mis consumos, pero no puedo decidir quién es mi suministrador. ¿Vale? No puedo decidir, pues que prefiero que me suministre este otro que tiene un menor impacto. Sin embargo, en el caso del consumo eléctrico o del consumo de gas natural, sí que tengo capacidad de decisión con quién quiero trabajar. Por ello se diferencia en si es alcance 1, alcance 2 o alcance 3. Vale, luego. ¿El consumo de agua para jardines procedentes de alfalfa reciclada tiene el mismo peso en el consumo de agua? No, muy buena pregunta. Evidentemente, el factor de emisión que utilizamos por el consumo de agua tiene en cuenta que ha sufrido un proceso, digamos, de potabilización, ¿no? Que ese proceso de depuración y potabilización tiene unos consumos asociados y, por lo tanto, el factor de emisión va a ser mayor que el consumo de agua que puedo utilizar de una acequia o de agua reciclada para regadío. Por lo tanto, el factor de emisión que vamos a aplicar es menor si utilizamos para jardines que provienen de estas fuentes. Vale, si el papel es FSC, debería incluirse igualmente en virgen. Aquí siempre tenemos la típica cuestión. Claro, tendremos que ver si ese papel de FSC, aunque tenga ese código, tenemos que ver si realmente es virgen o reciclado. A pesar de que tenga este sello, si es virgen, deberemos indicarlo como virgen, ¿vale? Porque lo importante también es, sabemos que el sello de FSC es muy relevante, muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta que el reciclado aún así tiene un menor impacto que el papel virgen. El control de residuos urbanos no se incluye en el alcance. Sí que hay una pestaña que creo que el término tal cual no es residuo sólido urbano, pero sí que aparece residuos generales o tendría que revisarlo porque ahora mismo de memoria no lo recuerdo, pero sí que hay un término que es cierto que no es específicamente RSU, pero que sí que puede haber uno que sea asociado a ese tipo de residuos. Vale. Luego, la siguiente pregunta es de Jorge González sobre alcance 1. Según tengo entendido, renting y leasing de vehículos se declara alcance 3. ¿No es así? También hay que declarar si se usa un extintor. El cálculo con la herramienta. Vale, voy pregunta por pregunta. El renting y leasing se presupone, siguiendo la metodología que tenemos, es que al tener tú el control operacional y la capacidad de decisión, una vez más, es decir, aunque no sea propiedad mía, el renting y el leasing está a mi nombre como organización. Por lo tanto, yo puedo tener capacidad pues bueno, de dar cursos de eficiencia energética, de establecer optimización de rutas, de incluso alquilar o, ¿sabes? Alquilar un vehículo que tenga, pues bueno, que sea híbrido, que sea eléctrico. Por lo tanto, tengo capacidad de decisión. Por ello, aunque no sea en propiedad, sí que se incluye en el alcance 1. ¿Que se puede incluir en el alcance 3? Pues bueno, yo siguiendo nuestra metodología y lo que establecemos, lo óptimo y lo deseable es incluirlo en el alcance 1, ¿vale? No en el alcance 3. También hay que declarar si se usa un extintor. Sí, lo que comentaba, bueno, esto es una fuente de emisión que se incluyó no hace muchos años y sí que es una fuente de emisión de alcance 1. Es decir, si yo tengo lo que decía, un incendio o un simulacro en el cual uso un extintor, deberé de incluir el consumo de ese extintor. Sin embargo, esto es una cosa que se puede debatir, pero que lo hemos debatido con varios auditores, es que el retimbrado, como os decía, como se hace por un mantenedor externo en sus instalaciones y además
se presupone que en condiciones adecuadas no debería haber ningún tipo de fuga y por lo tanto ese tipo de vertimbrados no se incluyen. Ya os digo que esto también depende mucho del criterio del auditor, pero nosotros por lo que hemos hablado en varias auditorías se establece así por norma general. Vale. El cálculo de una herramienta es certificable con ISO 14064. En este caso no, porque como os decía, nos basamos en la metodología GHG Protocol y la particularidad que tiene la ISO 14064 es que con la nueva versión nos obligan a que hagamos un diagnóstico de, dentro del alcance 3, cuáles son las fuentes de emisión o las categorías más importantes para mi organización e incluirlas. Por lo tanto, esta herramienta no hace, en primer lugar, ese diagnóstico y luego además puede darse el caso de que para tu tipo de actividad no incluyamos la fuente de emisión que es relevante. Por lo tanto, es complejo y es difícil que lo podáis certificar con la ISO 14064, ¿vale? Con la GHG Protocol no habría problema. ¿La herramienta SCOPE CO2 puede tener datos reales y estimaciones? Bueno, este campo únicamente lo incluimos simplemente por tener ese registro, ¿no? Y sobre todo también para que hagáis ese juicio por vuestra parte. Realmente, evidentemente, lo deseable es que todos los consumos que indiquéis sean reales, porque así la aproximación de tu huella de carbono será lo más real posible. Sin embargo, somos conocedores, como os decía, de que puede ser que en los primeros años no dispongáis de los datos reales y tengáis que hacer una estimación. Caso concreto, volviendo al leasing o el renting. Sabemos que por contrato tenemos un límite de que anualmente solo puedo recorrer, por ejemplo, 20.000 kilómetros. Y yo no tengo un registro real de lo que he recorrido. Pues bueno, a modo de estimación, aunque no sea lo deseable, pues para el primer año puedo decir, bueno, pues como por contrato solo puedo recorrer 20.000 kilómetros, pues voy a poner 20.000 kilómetros, ¿vale? A eso voy. Pero sí, realmente es una herramienta de autodiagnóstico. A la hora de certificar, es cierto que puede haber problemas porque hay que justificar si es una estimación, cómo lo he realizado, ya que lo óptimo tiene que ser real, pero la herramienta pues te permite que indiques ambas opciones. Vale, ¿cómo afecta la cuestión del teletrabajo al cálculo? No se contempla y es muy buena pregunta porque el teletrabajo, pues bueno, todos somos fiel defensores y a raíz de la desgracia de la pandemia, pues ha sido una herramienta que se ha utilizado o se utiliza cada vez más, ¿no? En todas las empresas, pero sin embargo no tenemos que tener en cuenta que el teletrabajo, como bien indicas con esta pregunta, tiene un impacto. Es decir, no paso de tener un impacto por trabajar en la oficina a no tener ninguno, sino que también el trabajar en casa es positivo en cuanto a que me evito desplazamiento in itinere, pero hay que tener en cuenta que también en tus hogares consumes electricidad, consumes gas natural, pues bueno, que también hay que contemplar. Sin embargo, en esta herramienta no lo incluimos, ¿vale? Sí que cuando hacemos también, pues bueno, dentro de la área de acción climática en ECODES, tenemos los compañeros de la iniciativa Cero CO2 que se encargan de ayudar a hacer el cálculo de huella de carbono de distintas organizaciones y cuando hacemos este apoyo, este tipo de consideraciones sí que las tenemos en cuenta, ¿no? Hacemos, digamos, un análisis más exhaustivo según la realidad de la organización. En esta herramienta tenéis que tener en cuenta que es una herramienta, pues bueno, gratuita, de libre acceso, que además pretende que sea sencilla. Por lo tanto, no podemos llegar a abarcar todos los casos de todas las empresas, porque claro, cada empresa digamos que es un mundo. A ver, siguiente. Vale, había una pregunta. Vale, de la misma persona que, perdona, que era Cristina Robledano, la que preguntaba lo del teletrabajo, también preguntaba por qué los billetes de business generan más emisiones que la de turista, hablando, entiendo, en cuanto a avión, ¿no? Pues esto es interesante también, porque lo que se realiza es los factores de emisión que aplicamos, que en este caso provienen de DEFRA, de Reino Unido, lo que hacen en sus estudios es estimar cuántas emisiones de kilogramos de CO2 equivalente se emiten por persona y por kilómetro recorrido en avión, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que evidentemente para hacer esto lo que hacen es, si un avión típico tiene, me lo invento porque lo desconozco, pero tiene 100 plazas, pues bueno, se hace una repartición equitativa, pues la contribución de cada uno de ellos, ¿no? Si se emite 1.000, pues dividido para 100, pues serán pues 10
toneladas por cada uno de ellos. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que el espacio que ocupa un asiento en clase turista frente al espacio que ocupa una clase business puede ser incluso 3 veces, ¿no?, la de turista. Por ello su impacto va a ser, en este caso, en este ejemplo, 3 veces superior a la de turista. Por ello es la explicación del por qué business tiene más impacto que la de turista. Simplemente es a la hora de repartir responsabilidades en el viaje de las emisiones, pues evidentemente por el espacio que ocupa va a ser más el de business que el de turista. Bueno, creo que se nos está yendo ya un poco la hora. Si os parece, damos respuesta a una última, ¿vale? Y a las siguientes que tenemos registradas intentaremos dar respuestas. Si no, por favor, os animamos a que nos contactéis por email a los que aparecen aquí en pantalla y estaremos encantados de daros respuesta ya más, de forma más tranquila vía email. Damos la última que tenemos. Bueno, una que tenemos por aquí que sería Natalia Rosell, que comenta, ¿hay que certificar la huella? Si es así, ¿vosotros la certificáis? Vale, os comento un poco que esto también es interesante y relevante y así cerramos con esto, ¿vale? Lo más sencillo de responder es que nosotros no estamos autorizados por la ENAC o acreditados para poder hacer ese proceso de certificación. Únicamente pues hacemos esa labor, digamos, de apoyo, de consultoría, de hacer el cálculo de huella de carbono. O bien os facilitamos esta herramienta, o bien, como os decía, los compañeros de Iniciativa Cero CO2 os pueden ayudar. Sin embargo, la pregunta de si es obligatorio certificar, ¿no? Realmente no es, a día de hoy, si es una pyme, no es obligatorio, a día de hoy. Puede haber requisitos de clientes estratégicos que te soliciten que para trabajar con ellos requiero que tengas la huella de carbono certificada. Pues ahí estamos hablando ya de que no es un requisito legal, pero, ostras, puede ser un requisito que tengo que cumplir sí o sí, ¿no? Entonces, partiendo de eso, a día de hoy no es obligatorio certificarlo, tú puedes hacer tu autodiagnóstico, puedes definir un plan de reducción para reducir tu huella de carbono, puedes comunicarlo que has hecho tu cálculo de huella de carbono, pues por ejemplo a través de nuestra herramienta, no habría problema. Si bien es cierto, siempre va a dar una mejor imagen el hecho de que la huella de carbono haya sido certificada o, por ejemplo, en el caso de las pymes, si queréis, para evitaros el proceso de laborioso y de coste económico de certificarlo por un tercero, lo que podéis hacer es registrarlo en la Oficina Española de Cambio Climático. Si sois pymes y solo queréis registrar el alcance 1 y 2, a día de hoy es gratuito. Es decir, podéis hacer el cálculo de vuestra huella de carbono alcance 1 y 2, presentar la documentación que te solicitan desde la Oficina Española de Cambio Climático, registrarlo y una vez que ellos hacen el proceso de verificación o validación, te entregan un sello que dicen, vale, la empresa X ha realizado el registro del cálculo de su huella de carbono y ha definido un plan de reducción. De esta manera, es evidente que a la hora de comunicar, pues tiene un mayor peso el decir que tienes el sello de la OECC al decir he hecho mi huella de carbono por mi cuenta. Pues evidentemente siempre vas a estar más respaldado por ese tipo de organismos que por lo que hagas tú por tu cuenta, ¿no? Vale, el enlace web de la Oficina Española. Vale, lo comparto por aquí por el chat. Dejo de compartir. A ver, dejo de compartir. Vale. Y lo mismo, también nosotros desde Iniciativa Cero CO2 también damos apoyo a esta solicitud de registro, ¿vale? No es muy laborioso, no es muy complejo, pero es cierto que si no estás familiarizado con el proceso, pues te puede costar más. Nosotros pues os ayudamos, por una parte, a hacer el cálculo, pero también por otra parte a hacer esta solicitud del registro. O sea que os he compartido el enlace por el chat, podéis darle un ojo, pero que tengáis en cuenta que también os podemos apoyar en ello.